programa Paso a Paso con la Salud. Hoy hablaremos sobre la curación de las heridas en los pies, un aspecto crucial para evitar infecciones y complicaciones, especialmente en personas con condiciones como la diabetes. En este programa responderemos a las preguntas más comunes sobre cómo cuidar y curar adecuadamente las heridas en piernas y pies, ayudando a prevenir complicaciones mayores. Bienvenida, doctora Pie. No, gracias, Vivi, por invitarme nuevamente. Bueno, hoy empezamos con un tema que nos habían dicho que por favor empezáramos y lo revisáramos dentro de nuestras cápsulas, y son las heridas. Y pues la doctora Pie es especialista en heridas, entonces vamos a empezar con el tema. ¿Cuáles son las heridas más comunes en las piernas y pies y qué lo causa? Bueno, las heridas son un grupo muy grande de lesiones que ocurren en la piel. El problema con esas heridas es que dependiendo del tiempo se dividen en heridas agudas y en heridas crónicas, que últimamente en los consensos se ha definido como heridas de difícil cicatrización. Estas heridas, además de que tienen un componente de evolución en cuanto a tiempo desde el momento que se instauran, esto quiere decir que las heridas agudas son aquellas que tienen menos de 2 meses y que su proceso en la cicatrización es completamente normal, o sea, va de acuerdo al proceso. Pero cuando algo ocurre en ese proceso, ya sea por una enfermedad crónica, como por ejemplo la insuficiencia venosa que produce las famosas úlceras varicosas, la diabetes que produce el pie diabético, las personas con insuficiencia arterial que producen úlceras de origen isquémico y así otras más. Estas que tienen como coexistencia una enfermedad crónica son las que se llaman heridas crónicas o de difícil cicatrización. Ok. ¿Por qué es tan importante actuar rápidamente cuando hay una herida en el pie? Porque nuestro cuerpo no debe tener heridas, no debe tener ningún tipo de lesión, porque recuerden que la piel es la barrera protectora de nuestro cuerpo, es la muralla china, es aquello que nos va a proteger de que nada nos pase. Por lo tanto, una fisura en la piel, una herida, cualquier tipo de pérdida de continuidad de ese tejido, es como que la puerta esté abierta y eso antes de que entre en cualquier tipo de bacteria o cualquier situación te pueda ocurrir para que eso empeore. Entonces, por eso es importantísimo actuar rápidamente ante una herida. Y actuar rápidamente no es voy al farmacéutico de la esquina para que me dé el remedio, o le pregunto a la vecina, o me tomo el antibiótico que me sobró de la gripa pasada, o venga y me echo X polvito de X cosa, de X remedio casero. No, consultar es vaya a donde un médico. Doctora, pero digamos, listo, estamos con la herida y la identificamos, pedimos cita, se demoró un día, por ejemplo, o 2 días. ¿Qué podemos hacer con esa herida mientras llegamos al doctor o al otro día? Lavarla muy bien. ¿Qué nos aconseja como para poder llegar en las mejores condiciones? Sí, exactamente. Perfecto. Entonces, lo más importante siempre en el momento que ocurre una herida, sobre todo cuando hablamos de una herida traumática, que nos cortamos, que nos chuzamos, que nos golpeamos con algo y se abrió la piel, es un muy buen lavado. Y un muy buen lavado es agüita y jabón. Si tenemos yodopovidona y no somos alérgicos, utilícelo. Si tenemos un jabón antiséptico tipo clorexidina, utilícelo. Lo importante es lavar con abundante agua, ojalá refregar un poco con una gasa, no utilizar algodón, porque el algodón, las pelusas, las motas se pueden quedar dentro de la herida y eso puede ayudar como un factor de contaminación. La gasa, por el contrario, es un objeto, un dispositivo que yo uso limpio y no se me va a quedar ningún tipo de residuo dentro de la herida. Entonces, lavar con abundante agua y jabón y colocar una gasa y un vendaje encima, o una gasa seca y un micropore o algún tipo de cinta adhesiva en la piel. Si la herida es muy profunda, la recomendación es un poquitito de vaselina, como para que la herida no se seque y no se le pegue la gasa que vayamos a colocar encima. Pero del resto, no hagan nada más, no pongan remedios caseros, no utilicen antibióticos en polvito echados ahí, ni coja la pastilla y machúquela y colóquela, no, nada de eso. Y preferiblemente, si la herida es muy grande,
ni siquiera pida cita por consulta externa, váyase por urgencias. Si la herida es pequeña, pues puede pedir una cita prioritaria mientras todo esto sucede. ¿Hay bueno, perfecto, tenemos la herida, fuimos al médico, pero tenemos que hacerle un seguimiento a nuestra herida? Sí. Entonces tenemos que tener un paso a paso. Sí. ¿Cuál es el paso que debemos de seguir para seguir limpiando bien y cuidar esa herida en general? Por lo general, cuando nosotros vamos a nuestra institución prestadora de salud, allá nos indican si debemos o no asistir a una consulta especializada que se llama clínica de heridas, que es un servicio que se ofrece donde hay enfermeros especializados en el tema de heridas y ellos se encargan de realizar las curaciones y nos dicen cada cuánto se debe realizar y si se debe o no hacer uso de tecnología avanzada para el cuidado de las heridas. Esto en especialmente cuando son heridas de gran extensión o cuando son heridas que tienen compromiso de alguna estructura importante como por ejemplo el tendón, el hueso, el músculo o pacientes que tienen una comorbilidad como una enfermedad crónica de base. Entonces, algunas veces cuando las heridas no son traumáticas, sino que son producidas por esas enfermedades crónicas, este es como el florero de Llorente, o sea, la herida simplemente es la secuela, es la consecuencia de algo que está pasando, pero lo que está pasando es la descompensación de esa enfermedad de base. Entonces, no es solamente enfocarse en la cremita que le voy a echar al huequito para cerrarlo, sino ¿qué fue lo que me la causó? Por lo tanto, tengo que mejorar la hipertensión o la insuficiencia venosa o la diabetes o la insuficiencia arterial para que esa herida realmente mejore y cicatrice, que es lo más importante. Bueno, a veces somos nosotros un poco tercos. Bastante. Tercas, bastante. ¿Cuáles serán esas señales donde uno ya dice, bueno, la herida ya se está infectando? O sea, nada que hacer, nos toca ir al médico. Súper importante. Que la herida en vez de mejorar en cuanto a que empieza a cicatrizar o a disminuir su tamaño, hace todo lo contrario y es que empieza a desmejorar, que aumente el dolor a como estaba antes, que la piel de alrededor de la lesión se coloque roja y este halo, o sea, eso se llama halo eritematoso, o sea, esta zona roja alrededor de la lesión cada vez crezca más, que haya mucho dolor a la digitopresión, que se ponga caliente, que uno lo toque y se ponga caliente, que además esa zona esté roja y que adicionalmente a esto empiece a supurar, que es cuando empieza a botar un líquido, que lo normal es que todas las heridas boten un líquido, pero ese líquido es cero hemático, por lo general es agüita con sangre o agüita amarilla un poquito más gruesa, pero nunca una agüita que parece leche condensada o crema de leche. Esto ya significa que hay una infección porque es una secreción purulenta y esto es definitivamente el top de que está súper infectada, pero yo no necesariamente tengo que tener una secreción purulenta para tener signos clásicos de infección que son los anteriores que le mencioné. Ok, ahora, ¿todas las heridas, doctora, a pie se deben tratar igual? No, ese es el gran inconveniente y por eso es importante que ustedes consulten. ¿Por qué? Porque lo que hoy, por ejemplo, me sirvió para una herida que tengo hoy, por ejemplo, que fue producto de una quemadura cuando eché el huevito en el sartén y resulta que no me di cuenta y me volteé el sartén encima y me quemé la mano con aceite y tuve una quemadura grado 2, hoy, a que dentro de 5 días me chuse con un clavo caminando descalza en la planta del pie. Son dos tipos de heridas completamente diferentes que requieren un manejo completamente diferente. Nosotros por lo general cuando evaluamos una herida necesitamos verificar cuáles son los signos clínicos que tiene para definir cuál va a ser el tratamiento. ¿Por qué? Porque yo tengo unos productos que me ayudan a limpiar la herida, hay otros productos que me ayudan a rellenar la heridita, hay otros productos que me ayudan a combatir la infección, hay otros productos que me ayudan a epitelizar, o sea, a que le salga piel por encima. Y cada producto actúa de una manera distinta. Entonces, por esa razón, el manejo de las lesiones lo tiene que hacer una persona con conocimiento, que por lo general son los enfermeros especialistas o los médicos, y con esto se hace un tratamiento dirigido dependiendo de la causa y de las condiciones que tenga la herida, y con eso se logra una cicatrización.
Muy bien, doctora, acaba de mencionar diferentes aspectos de la herida que uno está pendiente, ¿no? O sea, la infección, de que no quede como tan mal, pero muchas veces si es de pronto la cicatriz muy externa, no quiere que se le vea. Ajá. Entonces uno empieza, ay no, sí, bueno, hago todo lo que dijo el doctor, pero apliquemos esto adicional para que no me quede cicatriz. Claro, claro. Realmente la única forma de que nosotros, bueno, hay dos formas de que nosotros no nos quede una cicatriz. Uno, que genéticamente tengamos una buena cicatrización, y segundo, que a la cicatriz no le pegue el sol, porque el sol quema. Por eso cuando tenemos alguna lesión en la carita, lo primero que nos dicen es colóquense algo para que les tape el sol, para que de esa forma la cicatriz no quede, porque el sol quema una cicatriz, entonces se ve mucho más. Pero el famoso queloide, que creo que es lo que tú me mencionas, tiene mucho que ver es con nuestra genética. Entre más rasgos negroides tengamos nosotros, más posibilidades de queloide vamos a tener, o sea, de esas cicatrices hipertróficas. Hay productos que ayudan a disminuir la cicatriz, o tanto tópicos como inyectados, pero eso ya tienen que ser formulados por el médico, y por lo general es posterior a que la herida cierre, no antes. Para que nos quede súper claro ahora, ¿cuándo es necesario acudir a un especialista para tratar una herida en el pie? Bueno, cuando hablamos de médico especialista, o sea, cirujano plástico, cirujano general, ortopedista, ¿cuál me falta? Cirujano general, ortopedista, cirujano plástico. Estos tres, más que todo, son cuando las lesiones son muy extensas, o cuando, cuando el tamaño de la herida es grande, o cuando es muy profunda y se ve alguna estructura vital como el hueso, como el músculo, como la fascia. Por lo general, a estos especialistas el paciente llega cuando es remitido de su EPS. Pero si hablamos de el jefe o el enfermero especialista en heridas, por lo general ellos están en todas las clínicas de heridas y son los que generalmente se encuentran en los consultorios de curaciones, en las IPS que manejamos normalmente. Entonces, ¿cuándo es necesario ir a estos enfermeros jefes? Cuando tenemos una herida. Ya sea que para nosotros sea algo tonto, es preferible que nos digan, mira, pecaste por exceso, a que te digan por qué no viniste antes o qué hubiera pasado si lo hubieras hecho. Es verdad, es verdad. ¿Qué medidas preventivas, doctora Pie, pueden tomarse para evitar lesiones o heridas en los pies? Es muy importante que primero revisemos siempre los zapatos. Nosotros no tenemos la costumbre de ser precavidos, y en especial cuando vivimos en tierra caliente. Recuerden que a los animales les gusta la oscuridad y el calor. Yo estuve viviendo una época en el Pacífico, recién terminé mi carrera, y allá era común ver alacranes dentro de las botas y dentro de los zapatos. Encontrábamos culebras en los closets donde estaba la ropa. Entonces uno debe revisar, meter la mano por dentro del zapato que no tenga nada. Algunas veces vamos por la calle y cuando tenemos zapatos de suela de caucho podemos pasar por un clavo o una puntilla y la enterramos, pero no alcanza a chuzarnos el pie porque la suela es gruesa, pero a veces alcanza a traspasar algo de la punta y eso puede ocasionar un daño, por ejemplo. Cuando muy especialmente cuando las personas o los pacientes sufran de un problema vascular o de un problema neurológico. Entonces, que no tengan una buena circulación en sus piernas o que tengan falta de sensibilidad en sus pies, es súper importante revisar que no tengan ninguna herida después de llegar de caminar, de hacer una vuelta, mirarse los pies, revisar la media. A veces nos damos cuenta que estamos heridos es porque la media se moja de sangre o de secreción y no porque nos duela. Entonces, en esas personas que tienen problemas de circulación y problemas nerviosos, falta de sensibilidad en las piernas, es importante que se revisen porque a veces no sienten y por no sentir se traumatizan y no se dan cuenta. Algo muy importante que quiero agregar, que no me has preguntado, pero que es muy común, y es que la gente cree que las costras
en las heridas es señal de cicatrización. Ay, sí, ¿no es así? Las personas tienden a pensar a que si yo me dejo la herida destapada, el airecito, el vientico que me pega en la herida me saca una costra y eso epiteliza. Pues les digo que no. Porque la costra es como si yo tuviera una gaseosa, la cual bato y le quito la tapa, pero le pongo la mano. El gas va a buscar reventar la botella. Entonces, cuando las heridas son muy profundas, lo que menos necesitamos nosotros es una costra, porque la costra nos tapa. Y es la famosa cicatrización en falso. ¿Cuándo es bueno la costra? Cuando es una lesión superficial. Pero cuando es una lesión profunda, no. Porque a veces enmascara y tapa infecciones o profundidad. Entonces, las heridas siempre se cubren, siempre, pero no con curitas. O sea, los filmes que coloquemos encima en contacto directo con la herida no debe ser plástico, porque el plástico sancocha, como le dice famosamente los pacientes. Entonces, deben ser apósitos que tengan gasa o que tengan algún dispositivo que sea capaz de absorber o de mantener lo que le pongamos ahí en la herida. Entonces es súper importante. Y lo otro es el cambio de las curaciones. No es lo mismo que yo esté aquí hoy curándome la herida en Bogotá a 2.300 metros por encima del mar, a que esté en Barranquilla a nivel del mar. ¿Por qué? Porque el calor y la altura hacen que la herida cambie. Entonces aquí, si yo estoy aquí hoy y me hago la curación, yo me puedo hacer perfectamente la curación 2 veces por semana. Pero si yo me voy para Barranquilla mañana, la curación la tengo que hacer o todos los días o día por medio, porque la curación allá va a exudar mucho más. Entonces, pueden ser las mismas personas, la misma lesión, pero si está en ciudades distintas, el manejo es distinto. Y esas son parte de las indicaciones que tiene que dar la persona en clínica de heridas. Buenísimo, eso sí no lo sabía. Y lo de la costrica, pensé que eso era normal, que estaba bien. Bueno, para eso estamos, para aprender Tal cual. cada cápsula. Pues muchísimas gracias, doctora Pie, y gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio sobre heridas en los pies. Esperamos que estos consejos sean útiles para mejorar la salud de los pies y con ello la calidad de vida. No olviden visitar la Clínica del Pie y Spa regularmente para recibir la atención adecuada. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios y estaremos encantados de ayudarte. No olvides suscribirte para más consejos sobre salud podológica. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo programa donde seguiremos cuidando de la salud de tus pies.